Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. En nombre del Centro Universitario de Zacapa, el Departamento de Estudios de Posgrado, especialmente en nombre del ingeniero Carlos Augusto Vargas, director del CUNSAC, coordinadores de los diferentes programas de maestría del Departamento de Estudios de Posgrado, les damos las gracias a ustedes por estar acá con nosotros en esta actividad. Para iniciar, pues nosotros vamos a, por favor, a silenciar todos nuestros micrófonos. Hoy nos acompaña la profesora Michelle Bustamante. Ella es profesora del Centro Universitario de Zacapa y también forma parte del equipo de trabajo del Instituto de Investigaciones del CUNSAC. Muchas gracias, doctora Michelle, por acompañarnos hoy. Pues le dejo la pantalla libre para que podamos empezar. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Te voy a compartirles mi pantalla. ¿Me dicen si logran verla? Ahorita ya tengo la presentación. Sí, doctora, sí se logra ver. Muy bien. Okay, buenas tardes y muchísimas gracias, licenciada Sonia, por su invitación. Muchas gracias también al Centro Universitario y al director, el ingeniero Carlos Vargas. Siempre nos dan oportunidad de participar en estas actividades tan importantes de formación de los catedráticos y alumnos. Entonces, el día de hoy yo quiero hablarles en esta charla acerca de cómo elaborar y presentar de forma adecuada un cartel científico. La idea es darles una orientación para que ustedes puedan elaborar un cartel científico que sea bastante informativo y que cumpla con, digamos, los requerimientos que usualmente se necesitan cuando debemos de presentarlos en algún tipo de evento científico. Ok, entonces, primero yo quisiera hablarles acerca de qué es un cartel científico. Y básicamente un cartel científico es una herramienta de comunicación. Es en realidad un resumen bastante visual, atractivamente visual y bastante conciso de nuestras investigaciones, ya sea de los resultados de un proyecto de investigación o de un protocolo de investigación. La idea es utilizar estos carteles para atraer la atención de las personas durante alguna jornada científica y que podamos utilizar estos carteles como una herramienta de apoyo a la presentación de nuestros trabajos. Entonces, aquí ustedes pueden ver un ejemplo de un cartel científico elaborado por un, en ese entonces, estudiante de la carrera de agroindustria y a otro alumno también presentando un cartel que él elaboró como parte de una jornada científica que tuvimos. Entonces, les decía que un cartel científico lo vamos a utilizar para tratar de apoyarnos en él durante la exposición de nuestros trabajos de investigación. Entonces, estos tienen que ser, como les decía, visualmente atractivos. O sea, si ustedes ven aquí este cartel, es un cartel bastante simple, pero muy bonito, muy atractivo a la vista. Podemos ver que tiene pues un título, tiene una introducción, objetivos, y eso va acompañado de unas imágenes que nos dan idea de qué trata el trabajo, en este caso, que es acerca de comparar cómo la personalidad y el sexo pueden afectar la elección de una pareja en esta especie de ave europea. Vemos que tiene unas figuras muy atractivas para tratar de explicar cómo fue el método que emplearon durante el estudio y también tiene unas gráficas que pues resaltan los principales resultados del estudio. Entonces, es además bastante, como ven ustedes, conciso porque tiene bien poca información. La idea de un cartel científico no va a ser que ustedes coloquen todo lo que tenga que ver con su proyecto de investigación en un solo cartel. La idea es colocar lo más importante, los resultados más, digamos, importantes y atractivos y después, cuando nosotros presentemos ese cartel, podemos ampliar muchísimo más la información sobre ese trabajo.
Entonces acá pueden ver otro cartel científico en donde les comentaba que es bastante visual, muy atractivo a la vista, es muy conciso porque tiene poca información en cada uno de las partes del cartel y digamos, está acompañada de figuras muy bonitas que van explicando de qué trató el estudio, imágenes reales de las que obtuvieron durante el estudio y resumiendo o concluyendo qué fue lo que obtuvieron, ¿ya? Ahora, algo importante de saber es cuándo podemos utilizar nosotros un cartel científico. Y los carteles científicos principalmente se emplean durante jornadas de presentación de carteles en eventos científicos como simposios y congresos. La idea, ustedes saben, de un congreso es reunir a muchas personas expertas, estudiantes, investigadores que dentro de una rama de la investigación, y usualmente la parte importante, digamos, son todas esas charlas que se dan en diferentes salones a un momento dado, ¿verdad? Y entonces esos espacios, ustedes saben, son bastante, digamos, restringidos. Tenemos pocos espacios y también el tiempo es restringido. Entonces, muy pocas personas tienen acceso a poder presentar sus investigaciones en un salón a una hora en particular. Entonces, los que no logran tener un espacio en un salón, ya sea porque envían tarde, por ejemplo, su propuesta de investigación o, digamos, porque su investigación no llena todos los requisitos para hacer una ponencia oral, entonces se le da un espacio en esta presentación, este salón de presentaciones de carteles. Entonces, en este lugar se colocan los carteles de distintas investigaciones y aquí los investigadores pueden pues presentar su cartel. La idea es que el cartel sea como una presentación de PowerPoint, donde tenemos todas las diapositivas, digamos, más bonitas y atractivas para poder emplearlas en el momento en que querramos presentarle a la gente nuestro trabajo. Entonces, aquí pueden ver ustedes una serie de investigadores, cada uno con su espacio para presentar su cartel, y ahí están aprovechando para comentarles acerca del cartel a las personas que se acercan a instruirse, ¿verdad? A conocer el trabajo. También estos carteles científicos los podemos utilizar en otros espacios de divulgación de información. Un ejemplo pueden ser las carteleras científicas. Un ejemplo que les pongo acá es la cartelera científica que tenemos en el Centro Universitario de Zacapa, en donde se han colocado algunos de los carteles que los estudiantes y los investigadores han generado. Entonces, la idea es que ustedes también puedan utilizar este espacio para divulgar su investigación y los trabajos que ustedes han hecho. Es una manera de llegar a muchas personas y, como se dan cuenta, yo imagino que tal vez lo vieron, entonces dan muchas ganas de acercarse, ¿verdad? Bueno, además, acá olvidé decirles algo muy importante, que en ciencia siempre nosotros estamos buscando apoyo financiero para desarrollar nuestras investigaciones, ¿verdad? Entonces, es utilizar los carteles científicos para llamar la atención de posibles financistas o, por ejemplo, directores de laboratorios que nos quieran invitar a su laboratorio para poder trabajar. Entonces, es como bien importante aprovechar esos espacios para darnos a conocer, ¿verdad? Bueno, como les decía, los carteles científicos deben ser bastante concisos y visualmente atractivos. Conciso, tener la información necesaria, solo la más importante y atractiva que nos dé idea de la investigación. Y visualmente atractivo, ya lo dejamos claro a qué se refiere, con imágenes, dibujos que nos den idea de qué trató el estudio y que nos dé idea también de lo atractivo que fue, ¿verdad? De lo bonito, de lo importante. Pero usualmente hay un problema, es que cuando la gente quiere ser sumamente concisa, entonces tiende a olvidar contar la historia completa. A esto me refiero que muchas personas que hacen carteles científicos demasiado visuales, tanto que cuando uno lo lee por sí mismo, sin el apoyo, digamos, del investigador presente, no entiende de qué trató el estudio, se queda muy corto. Entonces, la idea de estos carteles es que se puedan dejar en el salón de exposiciones o en la cartelera, en otros espacios de divulgación, se puedan dejar ahí para que la gente se acerque y los vea, ¿verdad? Y se entere de los resultados de la investigación. Entonces, ustedes lo hacen demasiado conciso, ¿verdad? Que le falten elementos también está mal, porque no transmite todas las ideas que se necesitaban transmitir. Entonces, recuerden que tiene que tener la historia completa, ¿verdad?
Aquí les doy o les pongo un ejemplo de un cartel, creo que es bastante ficticio, no creo que haya sido un verdadero cartel, en donde están las imágenes, los cuadros de resultados, pero cuando uno lee la información que tiene, es muy corta, se queda muy corta y no entendemos realmente cómo fue que hicieron el estudio, para qué lo hicieron, cuál fue el hallazgo más importante o digamos cómo lograron obtener ese hallazgo importante. Entonces, hay que ver muy bien cómo, qué información colocamos y cómo la distribuimos. Ahora, antes de que yo les hable acerca de cómo ustedes deben de elaborar su cartel científico y ustedes se pongan en marcha para hacer su cartel, lo importante o primero que deben de hacer es pensar hacia quién va dirigido ese cartel científico, quién es el público que va a poder leer o acceder a su cartel. Entonces, muchas veces pueden ser que los que vayan a ver nuestro cartel o a quienes les vamos a presentar el cartel sean nuestros pares científicos, o sea, sean personas que trabajan en las mismas líneas de investigación que nosotros, o al menos que sean bastante científicos cuantitativos, por ejemplo. Entonces, podemos utilizar carteles que sean bastante visuales, pero que tengan gráficas y cuadros de resultados con análisis estadísticos, perdón. Entonces, pueden ser complejos, complicados, pero al mismo tiempo bonitos, ¿verdad? Pero en el caso de que sea un público más amplio, entonces no podemos colocar tablas muy llenas de datos o decir, bueno, en el ANOVA obtuvimos este dato o en este análisis geoespacial, ¿verdad? Entonces tenemos que ver quién es nuestro público para entonces poner la información con cierto lenguaje y con ciertas imágenes que vayan acorde a ese público. Hay mucha gente también que le encanta divulgar su investigación con niños y adolescentes. Entonces, la forma de llegarles a ellos y el texto y las imágenes deben de ser, pues, acorde a su edad, ¿verdad? Y a su nivel, pues, educativo. Cuando ustedes ya tengan idea de quién es el público, entonces, pues piensen bien qué es lo que van a colocar. La licenciada Sonia me comentó que ustedes van a hacer una presentación de pósters científicos entre ustedes, ¿no? Entre profesionales, entre estudiantes de maestría, puede ser de doctorado. Entonces, pues sí pueden hacer un cartel un poquito más complejo. Entonces, aquí les muestro dos ejemplos de carteles. Uno es el del licenciado Adelki Padilla, o ingeniero Adelki, que él empleó este cartel para presentar los resultados de su tesis de grado. Entonces, fue una tesis de licenciatura, ¿verdad? Y entonces, era también dirigido a un público muy amplio, ¿verdad? Jóvenes y más adultos, gente con diferente nivel académico. Entonces, ustedes ven, el cartel en sí es un cartel bastante bonito, atractivo, simple, en donde las imágenes, digamos, son acordes al tema, pero las gráficas que él utilizó son las más sencillas, unas gráficas de tendencia lineal, ¿verdad? Y otras que son de barras. Pero, digamos, acá les pongo un ejemplo de un cartel que yo elaboré a partir de los resultados de mi investigación o de mi tesis de doctorado. Y este cartel que ven acá es, digamos, el resumen de un artículo científico que publiqué en una revista indexada. Entonces, la información y lo demás que yo coloqué ahí es muy acorde a lo que llevaba el artículo y es un poquito más complejo. Entonces, por ejemplo, en general el artículo está escrito en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un cartel de un artículo, pero lo publicamos en inglés, tiene que ser el cartel en inglés. También, digamos, las gráficas, aunque son sencillas, tienen que tener una explicación. Y podemos, en ese caso, colocar tablas de datos que muestren análisis estadísticos y ya los mapas y los métodos deben de ser un poco, digamos, más complejos, ¿verdad? Ahora quisiera hablarles un poco acerca de los principales elementos que debe tener un cartel científico. Al terminar esta serie de recomendaciones, yo les quisiera dar un espacio para que puedan hacerme preguntas, tal vez tengan alguna duda y yo se las pueda responder en este momento. Entonces, les voy a hablar ahorita sobre los principales elementos que debe tener un cartel científico. Lo primero, lo más básico, que creo yo y es bien importante, ustedes se van a dar cuenta ya cuando lo presenten, es el título. El título, por supuesto que uno lo que usualmente hace es decir, bueno, mi tesis o mi protocolo de tesis o mi investigación se llamó así,
¿verdad? Un estudio de tal y tal, entonces el nombre es realmente largo porque pues así se llamaba el estudio, entonces uno copia y pega. Pero ese es un grave error, porque el título de un cartel científico debe, ante todo, llamar la atención de la gente para que cuando nosotros estemos presentando, esas personas se acerquen y digan, ah, qué tema tan interesante. Pero si nosotros ponemos un título súper enorme, un título, digamos, que trae datos de la especie, del lugar, del año, del método, del objetivo, entonces nadie va a leerlo y nadie se va a acercar a ver nuestro cartel. Y la idea es ganarnos al espectador, ¿verdad? Entonces, lo mejor es hacer ese título largo, lo más pequeño posible y lo más atractivo. Entonces, les voy a dar un ejemplo. En el caso del ingeniero Adelki, su título de su investigación de grado tenía como unas 16 palabras, ¿sí? Y decía aceptación, era un análisis sensorial, nivel de aceptación, durabilidad, no sé qué más, era ese nombre súper largo. Pero cuando él lo presentó estaba así y acordamos que lo iba a hacer más chiquito. Entonces, vean cómo quedó. Aceptación de 3 productos derivados del oroco. Entonces, ya la gente sabe exactamente qué es lo que tiene el cartel y no lee ese gran título que puede ser bastante aburrido, ¿verdad? Ahora, en el caso de los artículos científicos, pues lastimosamente no podemos cambiar tanto el nombre porque fue el que publicamos en la revista. Lo mejor es que la gente sepa cómo exactamente se llamaba nuestro artículo con ánimos de que lo quieran leer ya la versión completa, pero sí se le pueden hacer algunas modificaciones. También les recomiendo que cambien el título de tal manera que sea una pregunta como capciosa, una pregunta atractiva, así como, ¿será que las aves tienen personalidad y eso hace que escojan distintas parejas, por ejemplo, en el caso del otro cartel? ¿O la personalidad importa cuando un ave elige su pareja? Cosas así como más atractivas, se puede hacer perfectamente. Lo segundo es que ustedes deben de colocar su nombre, el nombre del autor del estudio, por supuesto va a ser ustedes, pero en el caso de que hayan asesores, pueden, si ustedes quieren, si ellos realmente han aportado al estudio, pueden incluirlos y deben de colocar el sitio de afiliación. Eso se refiere, bueno, acá por ejemplo pueden ver, está el nombre de la persona, que es George Saville, y acá está el nombre de la institución. En realidad no se ve porque yo en serio traté de conseguirles imágenes de buena calidad, pero en el internet no hay tantas disponibles. Pero entonces acá está el nombre. En el caso de ustedes sería su nombre y sería pues el programa de maestría, el programa de posgrados del Centro Universitario de Zacapa, de la Universidad de San Carlos. Eso es el sitio de afiliación, lo colocan acá. Lo que sí les recomiendo muchísimo es que no coloquen los logos de la institución acá a la par. Aquí la verdad es que el logo es bonito, lo ubicaron bien, pero lo recomendable es no colocar esos logos porque distraen del título y del nombre suyo y de su institución. Entonces, solo coloquen esto. Lo siguiente sería que tienen que colocar el contenido de su investigación. Y el contenido es básicamente lo que se nos pide en un artículo científico. Los artículos científicos ya están estructurados de tal manera que todo sea muy fácil de leer y la información se presente de la forma más adecuada. Entonces, es básicamente lo que lleva un artículo. Y entonces, lo primero que ustedes deben de colocar es una introducción, lógicamente, para que quien llegue, pues lea y se dé una idea de qué trata el estudio. Pero esa introducción que podemos ver acá en este cartel debe de ser de unos cuantos párrafos. Yo les recomiendo unos 3 párrafos. Pero si son párrafos cortitos, pues pueden tener un poquito más, unos 5, lo más, ¿verdad? Y en esa introducción deben ustedes incluir los antecedentes, el contexto, la justificación y sus objetivos. De tal manera que lo primero que ustedes hablen es del tema y de qué tal está la información sobre ese tema. Y lo último que ustedes coloquen sean los objetivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, ahorita les doy la oportunidad. Entonces, entre todo eso, deben de, por supuesto, colocar la justificación, porque de esa manera la gente que no sepa lo importante que es su estudio, dicen, ay, ¿qué es este título? Qué extraño, ni para qué habrá servido esta investigación. Entonces, que lea la justificación y diga, ah, ya entendí para qué, ¿verdad? Entonces, todo eso debe tener el primer bloque, que es la introducción. Después colocamos los métodos, podemos tomarnos bastante espacio para los métodos porque es importante que la gente sepa cómo hicimos la investigación y siempre
tanto la introducción como los métodos, podemos o debemos incluir figuras y gráficas, es lo más importante. Entonces, aquí uno puede ver de lleno que están hablando sobre proteínas, están hablando sobre semillas, porque aquí están dibujadas las semillas, y están hablando de, pues, análisis, al parecer, genéticos, ¿verdad? Porque aquí está una prueba de eso. Después colocamos los resultados en otro espacio grande, porque es importante que coloquemos los resultados. Podemos unir resultados con discusión, para que no sean dos bloques distintos, pues los mezclamos en uno y hacemos más conciso el cartel. Y en el caso de que ustedes estén presentando un protocolo, entonces lo que deben de hacer sin falta es colocar los resultados esperados. La idea es que cuando uno arma bien su protocolo de investigación, sabe exactamente qué datos va a obtener y entonces sabe qué resultados espera de la investigación. Entonces, si no los tienen, pues tienen que comenzar a trabajar en generarlos. Finalmente, pueden tener una sección de referencias, o sea, de dónde sacaron la información, aunque usualmente no es necesario. Y también pueden colocar agradecimientos, que en inglés le dicen, no me recuerdo el nombre en inglés, acknowledgement, algo así la palabra. Y en donde ustedes den gracias a alguna institución, a algunas personas, laboratorio que les ayudó en su investigación. Finalmente, siempre deben de recordar colocar los logos y la información de contacto. Los logos porque la gente así sabe dónde están afiliados ustedes, de dónde sacaron los fondos, por ejemplo, en qué laboratorio trabajaron, en qué universidad están, porque entonces así la gente ve que ustedes tienen un apoyo institucional y de un laboratorio, ¿verdad? Y también ustedes le dan gracias a quien sea que los haya ayudado. Ahí es en la parte de abajo, hasta abajo, que ustedes deben de colocar los logos, no en la parte de arriba. Y finalmente hay quienes colocan una fotografía para dar idea a la gente de quién es ese individuo, ¿no? Para que la gente sepa quién fue el que hizo ese trabajo. Entonces pueden colocar una bonita fotografía de ustedes. Les voy a mostrar el ejemplo sobre la fotografía acá en el de Adelki. Lo uso mucho porque este quedó muy bonito. Yo lo ayudé a hacerlo. Aquí está la fotografía de Adelki y lo bonito es que él está trabajando. No sé qué estará haciendo ahí, pero se nota que él está trabajando, al menos en este laboratorio nutricional, imagino yo. Y aquí están los logos, ¿ven? Entonces, un título corto, el nombre de ustedes, aquí faltó la afiliación, las partes y finalmente, pues, las referencias y los logos, ¿verdad? Junto con un teléfono o un correo de contacto. La idea es que la gente le haya gustado tanto su estudio, se haya interesado algún fondo, algún laboratorio, que los contacten mediante ese correo, ¿no? Bueno, aquí voy a dar un espacito si ustedes desean para que ustedes puedan hacerme alguna pregunta, si desean. No sé. ¿Hay alguien que quiera hacer una preguntita? Tal vez si no sé. Licenciada Sonia, no sé si está la posibilidad de que la gente use su micrófono o solo es con mensaje o usualmente se deja al final. ¿Cómo es? Sí, doctora, todos tienen ahorita acceso a habilitar su micrófono para que puedan hacer algún tipo de pregunta. La verdad que hay unas maestrías que para su titulación necesitan la presentación de un artículo científico. Son las maestrías relacionadas a Derecho y la maestría en Consultoría Tributaria. Con las maestrías en Artes, lo que vamos a hacer es una presentación de póster al final de este semestre y lo que queremos es hacer nuestro primer congreso multidisciplinario dentro de las maestrías, ¿verdad? Ah, muy bien, qué buena idea. Está muy bonito, porque los trabajos usualmente de grado, cuando no son, digamos, en ciencias o no se pide un artículo publicado, se quedan engavetados. Entonces, es una manera, ¿verdad?, de divulgar sus resultados. Es muy bonita idea. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. En el chat creo que la profesora Lourdes hizo una pregunta. Dice, el tamaño ideal del póster. Ah, muy bien. De eso les voy a hablar ahorita, del tamaño, de qué debe de llevar, de qué manera creamos las secciones, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar eso, licenciada.
Jacqueline Palacios dice, ¿qué colores nos recomienda? Ahorita también les voy a hablar de los colores más recomendados y cuáles no debemos de usar. Creo que vamos entonces a continuar en la marcha y al final ya me hacen las preguntas. Seguro que ahorita les contesto estas preguntas que ustedes tienen, ¿ok? Bueno, eso ya lo vimos. Ok, entonces, vean, es la primera de las preguntas que me hacían. Primero dice que entre las principales recomendaciones que les quiero dar es primero elegir el tamaño y la orientación de su cartel. Entonces, el tamaño puede ser muy variable. En realidad, podemos hacer carteles pequeños y el espacio que vamos a tener para exponer es pequeño. O pueden ser bastante grandes que ocupen, digamos, la pared, ¿verdad? Hay quienes hacen carteles grandes. En el caso de la jornada que nosotros tuvimos de presentación de carteles, utilizamos unos bastante grandes que fueron de 1, no recuerdo bien, de 1 por 1,50 más o menos, soy mala con los números, pero eran bien grandes y entonces ocupaban bastante espacio, pero lo bonito es que son bastante informativos, atractivos y es fácil de ver las imágenes. Hay quienes los hacen de 80 por 1,20. Ahí, por ejemplo, tenemos los típicos que se llaman de paisaje de 36 pulgadas por 24, el de retrato de 24 por 36. En realidad, queda a, digamos, su criterio. Lo que yo les recomiendo, lo más importante, digamos, en términos del tamaño, es que todos lo hagan del mismo tamaño. No hay a quienes lo hagan más grande, otro más pequeño, eso se ve muy mal durante la presentación. Ahí pueden ver una imagen que están presentando cartelitos, ¿verdad? Están muy bonitos, pero hay uno que sale, que como que es distinto, ¿verdad? Entonces, aunque no se ve mal, se ve mucho mejor que todos sean del mismo tamaño. Otra cosa es la orientación, ya sea horizontal o vertical. Entonces, eso también depende del gusto de ustedes, pero de nuevo, que sea la misma orientación para todos. En esta jornada, de nuevo, que nosotros tuvimos, hubieron carteles como el mío que era vertical, porque yo lo había hecho hacía un tiempo, o al menos ya lo había empezado en vertical, y la mayoría de los estudiantes los tenían horizontales, entonces había unos horizontales, verticales. Eso no se ve bien, no se ve ordenado. Entonces decidan ustedes qué orientación. A mí en lo particular me gustan más los verticales, por el hecho de que ustedes pueden irse desplazando mejor durante su explicación, pero hay quienes juran que es más bonito horizontal, entonces queda a su discreción. Acá pueden ver ejemplos de dos carteles, uno que yo elaboré, bastante sencillito, que es horizontal, y otro que es vertical. Entonces, ustedes vayan viendo ejemplos en el internet o tomen estos que yo les estoy dando y decidan en grupo cómo va a ser. O el organizador, tal vez si es la licenciada Villatoro o alguien más, que decida, ¿verdad? Entonces, en los simposios y en los congresos, usualmente nos dan ya las directrices del tamaño y la orientación de los pósters. Hay veces en que los dejan abiertos, pero es cuando les digo que se ve un poquito desordenado. Lo siguiente, y una recomendación que damos incluso esa fuerza, algo que hay que hacer, es que hay que dividir el cartel en secciones y cada sección debe tener su título. Entonces aquí les muestro ejemplos para carteles horizontales y para carteles verticales. En los carteles horizontales, acá podemos ver que hay dos secciones. Por ejemplo, aquí podría ir la introducción junto con el método, aquí los resultados y las conclusiones. Y aquí hay 3 secciones. Entonces, dependiendo del espacio que tengan y la cantidad de información que quieran presentar, lo pueden dividir en secciones. Esas secciones no deben de ser cuadros remarcados, triángulos, círculos, deben de ser todos cuadrados o rectángulos, pero no remarcados, sino que sean de color. Es lo más recomendado. Ahorita les voy a dar esos ejemplos. Y yo les recomiendo que no pase de unas 5 secciones, porque ya muchas causa una idea de desorden y cansancio visual. Entonces, la idea siempre es que sea agradable a la vista. Y como les decía, cada uno tenga su título. Entonces, les pongo ejemplo de nuevo que lo bonito es que está en alta resolución, al menos así se ve bien.
Entonces, tenemos una primera sección que está delimitada con color. Si ustedes se dan cuenta, no tiene un marco, no tiene un borde. Eviten completamente bordecitos, digamos, pines que parezca que está agarradito. Eso no se ve bien, o al menos no se ve profesional. No se ve de alguien con educación, digamos, más alta. Se ve como más, como de publicidad. Entonces, aquí hay una sección en donde está el título, el nombre de los autores y las afiliaciones. Como ven, acá está la fotita del individuo, pero sería mejor tenerla en otro lado. Y acá tenemos una sección que tiene los antecedentes, que se llaman background en inglés, los objetivos, ¿verdad? Que son los goals aquí, los objetivos a largo y mediano plazo. Aquí están los métodos y los materiales que emplearon y los resultados que al parecer fueron o sea, digamos, colocaron solo los más importantes y una serie de conclusiones. Entonces, si contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, en realidad, secciones. Ahí se quedaron. Nada más esta sexta la incluyeron dentro del otro. Si se dan cuenta, aquí sí está delimitado por un marco, pero entonces no tiene color. Entonces, la idea es no exceder la vista, ¿verdad? Que no sea pesado. Aquí les doy un ejemplo también de 1, 2, 3, 4, más o menos secciones, 5 secciones, ¿bien? Y si está delimitado con un borde, yo se lo hubiera quitado, sinceramente. Ya ven que yo, la verdad, soy bastante como perfeccionista, entonces se lo hubiera quitado, pero no se ve mal, se ve un poco pesado, pero de igual, de nuevo, está dividido en secciones. Ustedes deciden cómo, pero yo les doy un consejo. Las secciones que ustedes coloquen deben de estar en orden, de tal manera que vayan, por ejemplo, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Hay quienes, por ejemplo, colocan el título, ¿verdad? Después ponen la introducción y a la par resultados, pero abajo están los objetivos. Acá están las conclusiones y acá los resultados. Entonces, es un desorden. Tiene que ser esas secciones en un orden lógico y siempre nosotros los humanos, o al menos pues nuestra lectura, ¿verdad? En Occidente, es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, así debe de estar colocadas las partes del estudio. Lo siguiente es que deben de respetar el espacio negativo. ¿Y qué es el espacio negativo? Es un requerimiento usualmente en diseño gráfico que ayuda mucho cuando uno elabora un cartel. Y ese espacio negativo se refiere a espacio libre, espacio sin nada, espacio que esté, que no tenga ni figuras y no tenga tampoco texto. Es este espacio que ustedes ven aquí en gris, alrededor de las secciones, o alrededor, digamos, esto fuera una figura y esto fuera un cuadro. Ese es el espacio libre, lo que se ve en gris. Y usualmente debe de abarcar más o menos un 40% del total de su cartel. Por supuesto, ustedes no tienen que hacer un cálculo, pero digamos que somos capaces de hacer una relación entre qué tanto tiene texto y cuánto no tiene, ¿no? Entonces, aquí les doy un ejemplo de un cartel en donde no tenemos mucho espacio libre. Entonces, veamos, acá al fondo usaron una fotografía que colma todo el fondo. Y acá entre el texto tenemos este poco espacio libre, o que se llama negativo. Entonces, eso da idea de desorden y no nos da oportunidad de descansar la vista y tampoco nos permite encontrar tan fácilmente la información. Ahora, por ejemplo, en este caso tenemos mucho más espacio libre, entonces, o negativo. Podemos ver acá no hay nada, todo el borde tampoco lo tiene, entre las figuras hace falta color y hace falta más texto, o sea, tenemos mucho espacio libre para que nuestro cerebro descanse. Ustedes intenten, y es un consejo que les doy que a mí me pasa, yo lo hago, es que cuando yo estoy ya cansada en un día, digo, voy a ver mi cartel. Si me cuesta leer mi cartel, si me molesta leerlo porque estoy bien cansada, entonces eso nos da idea de si está bien o está mal. Porque ustedes pónganse a pensar que las personas que van a llevar muchos carteles, entonces se van a cansar. Entonces lo que necesitan es un cartel que les dé idea de tranquilidad, de limpieza, de orden y que les dé espacitos para descansar entre secciones.
Aquí hay otro ejemplo que tiene bastante espacio libre. Ven, aquí hay bastante blanco, acá hay libre porque al final es otro color, pero es un color sólido. Entonces nos da mejor idea, ¿verdad? También lo que les quería decir con la cuestión del espacio libre es que no es solo por cuestiones de estética ni de orden, sino también porque cuando nosotros imprimimos un cartel, usualmente los bordes desaparecen. Hay veces en que la impresión se come los bordes, entonces para evitar la pérdida de información y de imágenes, entonces es mejor dejar ese bordecito. Una recomendación que aprovecho a darles, que ahorita me acabo de recordar, es que desde el principio, cuando ustedes estén utilizando una herramienta como PowerPoint para hacer sus carteles, yo lo hago solo en PowerPoint, hay otras herramientas, es que desde el comienzo coloquen el tamaño adecuado del cartel. Porque las diapositivas de PowerPoint, las que ya vienen de cajón, ¿verdad? Traen un tamañito que es como de 30 por 20. Entonces, ustedes se deben de ir a configuración de la diapositiva y ahí colocar ya el tamaño exacto de 180 centímetros por 80 centímetros, por ejemplo. De tal manera que cuando se imprima, sea de ese tamaño lo que vamos a imprimir, porque si la hacemos pequeñita y después la imprimimos a 80 por 120, salen las imágenes de muy mala resolución, pixeleado todo, sale muy feo. Entonces, desde el principio, ustedes recuerden que su diapositiva debe de tener, o su marco en el que van a trabajar, debe tener el tamaño adecuado para después poder ser impreso a mayor tamaño. También una recomendación muy importante, y como hacía la pregunta la licenciada, no recuerdo su nombre, disculpe, es que debemos de elegir una combinación adecuada de colores. Entonces ya ven que hay combinaciones de colores que queman la retina, que uno lo primero que quiere hacer es dejar de verlo, le da idea como de una batalla ahí entre colores, ¿verdad? Entonces debemos de elegir paletas de colores que sean bastante sobrias y pocos colores primarios. Yo les recomiendo usar los colores que ustedes quieran, pero deben de ser colores sobrios, me refiero a que no sean muy brillantes, nunca son recomendados, y pocos colores. De manera que si ustedes quieren utilizar un amarillo, por supuesto que se puede, pero acompañado de otros colores que únicamente den idea de soporte. Entonces, aquí les tengo dos ejemplos de cómo combinar colores. Ven que hay un color que es un color oscuro primario porque se utiliza, digamos, en bastante espacio del cartel. Tenemos un color primario también, digamos, dándole el fondo al cartel. Y tenemos un color que acentúa datos particulares, en este caso está acentuando este porcentaje, es decir, 87% se contagiaron de la enfermedad, o por ejemplo, 87% se curaron con esta vacuna. Entonces es algo bien atractivo y entonces se usa para resaltar. Y podemos utilizar el negro y el blanco de forma indiscriminada, porque esos no, en realidad en un póster no parecen colores, simplemente ayudan a darle estructura. Entonces pueden utilizar bastante el texto en negro, en blanco o alguna seccioncita con un espacio negro, por ejemplo, o blanco. Entonces, estos son los colores que yo les recomiendo, usar unas paletas muy sólidas, colores que sean contrastantes, pero que al mismo tiempo no sean, no sé cuál es la palabra, perdonen mi expresión, pero chillones, ¿verdad? Que nos lastimen la vista. Aquí pueden ver ustedes un amarillo con un poco de naranja, en donde las letras son entre blanco y negro, y ya para hacer ese resaltado en las viñetas o ese dato importante en rojo. ¿Bien? Entonces, ustedes pueden ver de nuevo el caso el cartel del oroco y pueden ver que el color primario en este caso es el verde. Entonces, ¿por qué eligió el verde? Porque la flor del oroco se come verde, entonces, o siempre cuando la flor está todavía en un estado bastante primario en su desarrollo. Y utilizó colores que combinaban muy bien, como el rojo y el amarillo, que son colores que podemos utilizar, que son, digamos, en el caso primarios, ¿verdad? Y entonces mantiene una paleta bastante sobria y de muy pocos colores. Ahora vean ustedes este ejemplo. Es cierto que son bonitas imágenes, son también gráficas bastante bonitas, pero hay un exceso de color.
y ese exceso de color nos molesta, da idea de desorden. Ahora, otra recomendación es que usen un fondo adecuado. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de buenos fondos y malos fondos. Un fondo bueno va a ser un color usualmente blanco o bastante claro, que sea sólido, me refiero a que no sea, que no tenga como degradado, que no tenga puntos, por ejemplo. Entonces, que sean colores blancos, grises o colores claros como un celeste, no, un azul claro, un verde claro, porque de esa manera se va a ver mucho mejor la información y las gráficas que coloquemos sobre él. Los malos fondos son aquellos que utilizan colores que no son sólidos, sino que, por ejemplo, en este caso, que tienen puntos o que van en degradación, esos que comienzan gris claro y después se ponen bien negros, son negros y después se van aclarando. Son terribles, no los usen. Y el peor de los fondos es una fotografía. Muy pocas veces el colocar de fondo una fotografía que a nosotros nos gusta, nos parece bonita, es buena idea. Casi nunca se ven bien. Entonces, les pongo un ejemplo de este jovencito tan chulo. Él seguramente estaba muy emocionado con su cartel, le puso empeño, se nota que le puso empeño, pero cometió el error de colocar una fotografía, y en este caso de una boca abierta, como fondo. Entonces, seguramente era una fotografía que él consideraba atractiva, que llamaba la atención, pero en realidad parece que el cartel nos va a tragar, ¿verdad? Entonces, no se ve bien y no permite tampoco ver las imágenes, hace como una interrupción ahí. Y él incluso combinó su ropa con su cartel, que fue una bonita idea, pero en este caso en particular no funcionó tan bien. Y de nuevo el caso de este cartel que utilizó la fotografía de granos de café, que hay más lindo que granos de café, la verdad que son hermosos. La fotografía seguramente era bonita, pero primero al expandirla pierde calidad. Para usar una fotografía tiene que ser una fotografía de muy, muy alta calidad, digamos, una RAW, por ejemplo, y también no queda bien, muy pocas veces como fondo. Tampoco usemos fondos grises que tengan como degradados, puntos, porque nos dan una sensación de que está sucio o desordenado. Y tampoco utilicemos fotografías o dibujos que sean estrambóticos, que causen ruido. Hay que ser muy sobrios. Entonces, este es un ejemplo, se ve, le falta calidad, pero a la foto. Pero ustedes pueden ver que el fondo en este caso es blanco para la mayoría del texto. Tienen el fondo, un segundo fondo que es azul, hacen contraste en los títulos con el verde, entonces se ve bonito, se ve ordenado. Hay pocos casos en los cuales usar una fotografía es buena idea, y un caso es este, que es un cartel que ganó un premio de mejor cartel durante una presentación, no recuerdo la universidad. Es un cartel hermoso, acá no se ve tan bien, pero a ver, vamos a ver si puedo compartirles el PDF. Es este, ya lo tenía, muy bien. No sé si ustedes ven que tiene una fotografía al fondo de este señor que tiene las astas, creo que de un reno en las manos, y la fotografía muestra el fondo que está nevado. Pero si ustedes se dan cuenta, fue muy inteligente el que creó el cartel porque hizo el fondo más borroso y mantuvo un fondo de color blanco y azul, que es el color como primario que utilizaron en el cartel. La fotografía del frente parece superpuesta, pero es bien atractiva. Nos muestra que el muestreo fue en un lugar muy frío, que se trata de un estudio con alces, porque pues tiene las astas. Algo tuvo que ver con la reproducción, porque ellos pelean usando sus astas durante la época reproductiva. Entonces es muy bonito. Pero fueron inteligentes de tal manera de separar ese fondo del resto, con estos bordes blancos y teniendo todo el fondo de la fotografía siendo más sobria, ¿verdad? Entonces continúo acá. Esta es otra forma de hacer fondos, nada más utilizar colores como lo hacen. Este en realidad no parece un cartel científico, parece más bien un documento de divulgación de algún tema, pero les puede dar idea de cómo ir utilizando los colores de fondo para que se vea más bonito. Pero si se dan cuenta, son sólidos.
Otra recomendación es que deben de utilizar poco texto. Ya se los dije, hay que ser bastante concisos y colocar la información más importante, más atractiva. Porque cuando uno lee un cartel que tiene demasiada información, cansa, ya nadie lo quiere leer. Y dice, uy, no, ese cartel, ya, yo para qué, no, yo me alejo. Entonces, la idea es colocar pequeñas cositas para que el que ya no tenga ganas de leer, pues al menos lea eso. También les recomiendo utilizar un tamaño de letra adecuado. Eso depende del tamaño de su cartel, pero vayan haciendo relaciones. Si el título está en 85, el nombre del autor en 56, los encabezados en 36, el cuerpo del cartel que se mantenga en 24. Entonces hay que hacer esas relaciones de tamaño. Otra recomendación importantísima que se los quiero recomendar muchísimo y que va a mejorar mucho su cartel es el buen alineamiento y la simetría en su cartel. Uno se lleva años haciendo eso. Creo que es la parte que más tiempo nos lleva el hacer un buen alineamiento y hacer nuestro cartel simétrico. Eso le va a dar una sensación de ser un cartel muy profesional, muy agradable. Entonces, la simetría se refiere a que si yo tengo un cuadro acá, que el otro cuadro sea igualmente, tenga la misma proporción, por ejemplo, ¿verdad? Y el alineamiento se refiere a que el texto, por ejemplo, siga una línea y que no se salga de ella. Entonces, un ejemplo de mal alineamiento sería, por ejemplo, que acá está un título, pero que hay un espacio. El título de la siguiente sección debería ir acá, ¿verdad? Y debería ir acá muy alineado, y este texto debería ir muy alineado con el siguiente, si se dan cuenta, no lo está. Entonces, en el caso del cartel de Adelki, vemos que todo está alineado, de tal manera que parece que hubiera un marco ahí que es invisible a la vista, y eso da una idea de orden muy bonita. Vean cómo el cuadrito va alineado con la gráfica, cómo esta fotografía se ha corrido un poco, ¿verdad? Y eso hubiera mejorado muchísimo más si estuviera en el mismo alineamiento. En el caso de mi cartel me llevé mucho tiempo en que quedara el texto en el mismo lugar y todo, porque comenzamos con una hoja casi de Word, ¿verdad? Pero hay formas de hacerlo bien alineado. Solo hay que tomarse el tiempo para que se vea bonito. Aquí hay un cartel en donde pueden ver ustedes que hay texto que no está alineado con el siguiente, no sigue un patrón, entonces se ve desordenado. En realidad uno no sabe a dónde irse, si lee esto primero, se pasa acá, o después se pasa acá. Entonces es importante la alineación. Después ustedes tienen que utilizar figuras y gráficas que sean simples y fáciles de entender. Eso imagino que ustedes lo saben, deben elegir las gráficas más sencillas posibles. Yo en un curso que vi hace poco sobre estadística, llevé unas revistas de Science y de Nature y de Ecology, que son de las revistas científicas más importantes a nivel mundial. Y si ustedes ven esas revistas, pueden ver que las gráficas son las más sencillas que hay. Utilizan casi siempre barras, casi siempre estas proyecciones de tiempo, diagramas de dispersión, lo más sencillito posible. Uno algunas veces quiere utilizar las gráficas más complicadas porque pareciera que entonces el trabajo vale más, pero no. Lo importante acá es que cualquier persona entienda los resultados de nuestro trabajo. También no usen colores en las gráficas. Utilicen 1, 2, lo más 3 colores, pero hay quienes ponen la primera azul, la siguiente verde, la siguiente amarilla, después anaranjada. Eso no se recomienda. Utilicen gráficas como esta, que ustedes ven que son grises o grises claras. Eso da idea de profesionalismo y también es muy bonito y se entiende mejor. Después, una recomendación muy importante también, es que aquí todas son importantes, es que utilicen imágenes de buena calidad. Ustedes posiblemente tengan imágenes bonitas de su trabajo en campo, tengan imágenes de su trabajo en el laboratorio, pero cuando ustedes la colocan y la hacen grande, se mira pixeleada. Si no es de buena calidad, omitan esa fotografía. Hagan entonces lo que yo suelo hacer. Busquen en páginas de libre acceso donde pueden bajar fotografías que tengan algo que se conoce como Creative Commons.
que es un tipo de fotografía que está dispuesta o que se puede emplear por el público en general, que el autor da permiso para utilizar la imagen. Hay, por supuesto, páginas que uno paga para poder descargar imágenes y emplearlas, pero son caras. Pero hay dos buenas que son donde yo saco todo lo que yo utilizo de buena calidad, es Flickr, no sé cómo se dice bien, Flickr. Ahí hay una serie enorme de fotografías, la mayoría de ellas se puede descargar con permiso del autor, nada más es de colocar el nombre del autor. Y está esta que se llama FreePic, o sea, fotografía libre, pero esa nunca la he utilizado, pero sí me la recomendaron y entonces ustedes busquen la fotografía y les recomiendo buscar esta licencia que se llama como común, creatividad común en español, ¿verdad? Pero no sé cómo se llama realmente cuando uno lo traduce. Entonces usen esas imágenes porque se ve más bonito el cartel. En el caso de mi cartel, vamos a ver estas fotografías son todas de alta calidad y esta gráfica que generé en un programa le pedí que la grabara con la mayor resolución para que se viera bonito. Y los logos, por ejemplo, le pedí a la licenciada Villatoro, creo que ella me los envió, entonces ya pude utilizarlos de alta calidad. Entonces va a pasar, si ustedes imprimen, se va a ver así, como se ve este cartel que está aquí, ¿verdad? Bueno, entonces aquí les pongo un ejemplo de un cartel que tiene varios errores o cosas que se pueden mejorar. Primero, el título es muy largo. Segundo, colocaron acá los logos y una fotografía, no es recomendado. Tiene también demasiado texto e incluso este póster trae resumen. Ven que los artículos científicos, muchos se les pide que tengan resumen, que se llama abstract, pero el caso de un póster es que ya es un resumen de su investigación, entonces no tiene que llevar resumen. Acá también tiene una introducción, pero Padre Santo, tiene demasiado texto, entonces seguramente nadie va a leer esa introducción. Las imágenes aquí son muy pequeñitas, no están alineadas, no dan ganas de verlas, de observarlas, de entenderlas. También acá no dejaron espacio libre o negativo, entonces si se imprime esto se pierde el texto y no nos gusta para leer, ¿verdad? Bueno, hasta acá sería lo que les quería hablar sobre cómo elaborar un cartel científico, perdón. Cómo elaborar un cartel científico, pero también lo importante es que ustedes se preparen para presentar ese cartel científico, porque usualmente se usa para eso, para apoyar nuestra presentación. Entonces, cuando ustedes ya les toque hacer la presentación, les doy unas recomendaciones que deben de tomar en cuenta antes de hacer esa presentación oral delante de las personas. Lo primero es que ustedes deben de preparar una presentación de 5 minutos, lo más. ¿A qué me refiero? Ensayar lo que van a decir cuando van a presentar, como hacemos con nuestras presentaciones de un curso o de nuestro trabajo de tesis delante de nuestros asesores. Hay que practicar qué es lo que se va a decir. Entonces, ustedes dicen, incluso comienzan con su saludo, preparen su saludo, decir muy buenas tardes, el día de hoy yo voy a hablar, ¿verdad? Eso hace uno. En el caso de la presentación de carteles, tiene que ser muy corto, porque la idea es tener una discusión o una conversación con los que lleguen. Entonces, si uno se tarda demasiado tiempo en explicar, ya no da tiempo siquiera que la persona nos haga preguntas. Entonces, debemos de comenzar de lleno a hablarles de lo más interesante, de dónde visitaron, qué encontraron, y entonces después dejar que los demás pregunten y armar esa discusión sobre el tema. Entonces, preparen al menos 3 minutitos o 5 de lo que van a hacer. Segundo, es que yo les recomiendo llegar bien temprano y colocarse en su lugar y llevar, si quieren ustedes, material adicional. Les voy a explicar a qué me refiero. Si su trabajo de investigación es muy complejo y resulta que por el espacio y por los requerimientos de un cartel no pudieron colocar todo lo que ustedes consideran importante, entonces pueden llevar material adicional, pueden llevar unas hojas que tengan impresas otras gráficas o una figura que les parezca interesante y que pueda apoyar su presentación, que no esté en el cartel. Pero lo importante es dejar a un lado ese material y sacarlo únicamente cuando sea necesario. Si la conversación se desarrolla también, que tengan oportunidad de utilizar ese material.
Hay quienes llevan, por ejemplo, si hicieron un estudio con loroco, supongamos, llevan los botecitos para darle prueba a la gente. Por ejemplo, si trabajaron con trampas cámara, estas que le sacan fotos a los animales, llevan una trampa cámara porque seguramente la gente nunca los ha visto, pero no la podemos tener en la mano todo el tiempo porque se mira mal, ¿verdad? Llegar a tiempo, porque eso es algo que a mí se me hace sumamente difícil, pero es importante porque si no uno llega todo sudado, todo estresado y la presentación no sale bien. Lo siguiente que les recomiendo es pararse siempre a la derecha de su cartel, así como está la jovencita. Siempre a la derecha y no pasearse enfrente ni a la izquierda, porque la derecha nos da el espacio para comenzar a explicar nuestro cartel de izquierda a derecha. Entonces, es una buena posición. Hay quienes pueden colocarse a la izquierda, pues no hay problema, pero yo les recomiendo la derecha. También deben de llevar un poco de agua y dejar sus pertenencias a un lado. La idea de las jornadas de presentación de carteles es llegar a la mayor cantidad posible de personas, entonces estamos repitiendo nuestra historia durante mucho tiempo. Entonces se nos seca la boca, comenzamos a sentirnos cansados por la falta de agua. Y hay muchos que llevan una chaqueta o, qué sé yo, la bolsa y la tienen ahí a la par y eso se mira muy mal. Entonces, lo que les recomiendo es esconderla. Otra cosa que a muchas personas les importa bastante es la vestimenta. En realidad, nosotros en nuestro campo, que es la biología, las ciencias básicas, poco nos importa la vestimenta realmente, o sea, no tomamos tanto tiempo en eso. Pero para quienes están interesados, lo mejor es, a mi criterio y al de muchos, es una vestimenta casual. No llegar tan desalineados porque pues sabemos que en nuestra sociedad algunas veces a mucha gente sí le importa nuestra apariencia. La apariencia demasiado desalineada da idea de que no, tal vez no manejamos nuestro tema o todavía somos muy adolescentes o muy jovencitos, ¿verdad? Entonces hay que llegar casual, bien arreglado, pero también les recomiendo no llegar tan arreglados. Y eso no es porque a mí no me guste, sino que está probado que cuando estamos demasiado arreglados, digamos, con saco y demás, no solo es incómodo para el que presenta, sino que no da idea de poder acercarnos a la persona. No es tan amigable, no sentimos ese gusto por ir a hablar con la persona porque está demasiado formal. Entonces, la idea de la presentación es que se sienta un ambiente amigable, bonito, donde se pueda discutir, hablar, reírse, ¿verdad? Entonces, una vestimenta más o menos casual, no tan desalineada, pero tampoco tan formal. Bueno, ahora les hablaría sobre la presentación como tal. Cuando ustedes inicien a presentar, lo más recomendado es que llamen la atención de las personas con un contacto visual o mediante un saludo. Entonces, ustedes pueden ver que las personas están pasando, están viendo los carteles y ustedes ven por ahí que alguien pues dirigió la atención hacia su cartel. Entonces, yo les recomiendo buscar la vista de la persona de tal manera que se sienta pues invitado a ver el cartel. Tampoco quedársele viendo mucho, porque hay veces en que la gente pues solo da un vistazo y ya no quiere más. Pero si ustedes ven que tienen una respuesta visual, entonces ya lo pueden llamar. Hay quienes son bien atrevidos, a mí la verdad me cuesta bastante, pero hay quienes dicen, bueno, venga, yo le explico. Pero hay veces en que estamos obligando tal vez a las personas a llegar y tal vez ellas no están interesadas. Pero sí podemos decir muy buenas tardes. Y si esa persona dice buenas tardes, entonces ya ustedes le dicen, está interesado en que le hable sobre mi trabajo. Es un trabajo muy bonito que hice en Sierra de las Minas, por ejemplo, ¿verdad? O puedo hablarle de mi trabajo. Yo trabajo con comunidades en áreas rurales, entonces si está interesado, pues con mucho gusto. Entonces así pueden iniciar esa conversación. Lo siguiente, importantísimo, por favor, es que no deben de leer su cartel. Se dicen, entonces, ¿para qué tiene texto? No es para ustedes, es para los que llegaron a ver el cartel. En caso de que ustedes no estén o en caso de que se distraigan y pues, prefieran leer. Entonces, no lean su cartel. Muchos empiezan su presentación. Bueno, el título de mi trabajo fue y leen todo el título. Eso no es adecuado. También dicen, bueno, como ustedes pueden ver en la introducción, dice que un científico está interesado, no, ¿verdad? Entonces, el texto está ahí para acompañar
la explicación del póster a quien llegó a verlo, a leerlo, no para ustedes, porque ustedes se supone que ya prepararon su presentación de 3 a 5 minutos en donde saben exactamente qué deben hacer. Entonces, ¿para qué sirve el cartel? El cartel sirve para apoyar su explicación, de tal manera que ustedes solo van a utilizar las fotografías, las figuras, los cuadros para apoyarse. Entonces, les tengo un ejemplo acá, nada más visual, porque le quité el sonido. Ah, no, no le quité el sonido, ahorita sí se lo quité. En donde ahí ustedes pueden ver que están pasando el cartel, que es muy bonito. Es un cartel bastante científico, lindo, lindo. Y acá está este doctor que se llama Martin, de una universidad, no me recuerdo cuál, y está usando su cartel únicamente para emplear las figuras durante su explicación. Yo vi su video y, digamos, su explicación es como de 4 minutos y nunca lee. Él lo que hace es emplear sus figuras para apoyar su explicación, hace mucho contacto visual, ven que él va vestido de una forma bastante casual, y su rostro y su manera de explicar, pues dan ganas de verlo, ¿verdad? Veamos un poquito más del video. Él de nuevo continúa utilizando esas imágenes, pero después se pasa a su siguiente imagen y se apoya en ella. Yo creo que está hablando de vesículas de las células y cómo ellos pueden filtrar las vesículas y las podemos ver, de qué tamaño son, para qué sirve. Y finalmente ya se pasa a sus gráficos más complejos, ¿no? Pero que al final con su explicación se entiende muy bien. Bueno, también ustedes cuando finalicen su presentación pueden darle a los que estén interesados una tarjeta de presentación o un número de teléfono o correo. Algo que yo les recomiendo es que cuando ustedes estén presentando, a ver, quitémosle aquí, cuando ustedes estén presentando y alguien les haga una pregunta sobre algo que ustedes realmente no conocen, pues lo más recomendado, por supuesto, es no inventarse la respuesta, y también darles la oportunidad de mantenerse en contacto, decir, mire, yo no sé la respuesta, pero yo le puedo dar mi correo, y con gusto busco también yo la respuesta y podemos comunicarnos. Yo le puedo enviar la respuesta, le puedo enviar un artículo, ¿verdad? También hay muchas personas que, por ejemplo, uno está hablando sobre cómo la luz afectó el crecimiento de una planta y hay quienes se acercan y dicen, sí, pero ¿qué pasa con los fotones durante ese experimento? ¿Qué fotones son los que excitaron ahí a las moléculas? Y entonces ustedes se quedan, no, pues yo no sé, ¿verdad? Entonces, ustedes lo primero que deben de decirles, lo que pasa es que mi estudio no tuvo que ver con eso, digamos, los objetivos de mi estudio, su pregunta va más allá de los objetivos de mi estudio, pero con gusto puedo apoyarlo y buscar la respuesta, ¿verdad? Bueno, y aquí les doy una serie de videos muy bonitos sobre gente que está presentando bien. Me costó muchísimo encontrar buenas presentaciones porque asumo que las buenas tal vez no están en el YouTube, pero aquí hay una serie de ejemplos de cómo presentar bien. Hay unas muy bonitas y la mayoría son de mujeres. En realidad las mujeres somos muy buenas presentando, la verdad que sí lo creo. Entonces ahí están todas, los pueden ver. La mayoría están en inglés, pero pues lo que ustedes tienen que ver es cómo presentaron y están muy bonitos. Entonces los puedo compartir. Ok, entonces eso fue todo lo que yo quería hablarles y pues ahora si quieren entramos a una rondita ahí de preguntas si tienen alguna duda. Buenas tardes. Hola, Gustavo. Tiene mucho volumen. Doctora Cristian Rosales, ¿cómo está? ¿Todo bien? Saludos a todos. Yo tenía una pregunta justo de lo que estaba diciendo hace unos minutos sobre la presentación de imágenes, pero usted resolvió allí de que hay sitios de que los autores dan permiso para poder utilizarla, pero al otorgar ese permiso ya no hay necesidad de colocar de quién son entonces, o sea, es libre. Bueno, hay páginas en donde la gente sabe perfectamente que las van a tomar y no los van a mencionar, pero por ejemplo, en el caso de Flickr, ahí dice qué tipo de licencia.
Entonces, si la licencia es Creative Commons, ahí usualmente dice, bueno, si usted va a utilizar las Creative Commons, ponga el nombre del autor de la foto. Pero fíjense que muchas veces uno ingresa a donde está la foto, como esas fotos están como en páginas de las personas, ¿verdad? Una persona abre una página y sube sus fotos. Y tienen un nombre a la página así como XXG, ¿verdad? Y uno dice, ¿y eso qué es? Ajá, uno no puede poner autor XGG, no se puede, ¿verdad? Entonces hay veces en que sí pide el autor como tal, que se ponga su nombre al menos, y hay veces en que no lo piden. Usualmente las Creative Commons no necesitan. Y esta página que se llama FreePic, tampoco. El hecho es que usted sube su fotografía con ánimos de que la gente la use. Y no crean, las más bonitas, las de super resolución, que son momentos espectaculares, eso sí no tienen permiso, ¿verdad? Entonces en Flickr hay fotografías que tienen permiso de utilizarse por todos, hay unas que son restringidas y ni siquiera se pueden bajar. Pero entonces hay que ver las, ¿cómo podemos llamarles? Pues cómo ellos indiquen que hay que utilizar la fotografía. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Creo que tenemos unas preguntas en el chat también. Ah, ajá. Es cierto. Vamos a ver. En la presentación de congresos internacionales, ¿cómo considera usted que debería ser la etiqueta de la vestimenta que debemos de llevar? Por ejemplo, en congresos científicos de ciencias médicas. Los médicos generalmente, pues, presentan bastante casual. Yo he tenido oportunidad de ir a congresos de medicina y no es una vestimenta que sea tan, digamos, una etiqueta, ¿verdad? Pero yo creo que cada quien conoce su gremio, ¿no? Entonces, yo conozco mi gremio, por ejemplo, de biólogos, y uno puede llegar en las fachas más increíbles del universo y pues nadie nos va a decir nada, porque así pues usualmente nos movemos, ¿verdad? Pero yo creo que siempre queda bien una vestimenta formal, bonita, pero tampoco que se sienta muy cerrada, porque si tenemos una vestimenta que sentimos que es para nosotros muy cerrada, como un saco y demás, pues nos vamos a sentir incómodos a lo largo de la presentación. Entonces, procuren llevar una vestimenta que sea, digamos, bastante casual y que sea cómoda. Eso sería mi recomendación. Y que conozcamos a nuestro gremio, ¿verdad? Eso sería. ¿Alguna otra que dice en el chat? Dice, ¿usted considera que los QR se deben de colocar en los posts, por favor, y dónde van? Ay, perdón, ¿qué es QR? Perdón mi ignorancia. ¿Qué es un QR? Los códigos que se colocan, Michelle, tal vez para las inscripciones de algunos eventos. Oh, estos cuadritos que lo llevan a uno a una página o algo así. Eso, doctora, sí. Son súper recomendados. Eso es buen uso de la tecnología. Yo sí les recomendaría muchísimo, si ustedes tienen uno, que, por ejemplo, que dé un link hacia donde está su paper, donde está su artículo, o a una página de Facebook de su laboratorio, o a su ResearchGate se llama, o sea, su página de investigación. Por supuesto, ustedes colóquenlo. Hay que utilizar bien, pueden poner su página de Facebook, su correo, incluso su Instagram, porque hay quienes utilizan Facebook solo para conseguir pares, para trabajar juntos, ¿no? Sí, por supuesto, pueden colocarlo. Siempre y cuando, a mi criterio, estén en una posición no central, digamos en la esquina inferior derecha, por ejemplo, ¿verdad? Donde les decía que se ponían los logos, al final. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. A ver, en PowerPoint es más adecuado para realizar los posts. La verdad es que no creo que sea la mejor herramienta. Es bonita, sencilla, se puede hacer muchas cosas, pero hay otras herramientas más adecuadas y que tienen incluso capacidades como de crear gráficos y que utilizan la gente en publicidad y demás, pero son más complejas de emplear. Por ejemplo, Photoshop es una maravilla para trabajar pósters, pero Photoshop requiere que uno maneje la herramienta.
Y hay quienes no tenemos el tiempo para aprender, pero hay tutoriales en el YouTube donde le enseñan a utilizar a uno muchas de esas herramientas. Entonces, PowerPoint, creo, a mi criterio, es de las más sencillas de emplear. Yo ahí he hecho siempre mis póster, pero creo que sí hay mejores, que tiene ya herramientas para graficar bonitas, ¿verdad? Pero depende de qué tanto uno quiera involucrarse. Incluso también hay unas plantillas que ya vienen con el esquema, que están disponibles en el internet. Ya uno solo descarga las plantillas y le lleva a un programa donde la puede trabajar. Yo lo que sí creo que vi en algún momento es que no se pueden compartir tan fácilmente. Digamos, si ustedes hacen una presentación de PowerPoint donde tienen su cartel, me la envían, entonces yo fácilmente lo abro en mi computadora y la puedo revisar. Pero hay algunas herramientas que no permiten compartir de forma tan sencilla. Entonces, todo eso lo tienen que tomar en cuenta. Los diseñadores gráficos, estoy seguro, tienen programas mucho mejores, ¿verdad? Pero esa herramienta es buena. Dicen, ¿se puede utilizar PictoChart para realizarlo? No conozco esa herramienta, lo siento. Pero si es una herramienta que permite colocar fotografías, texto y diagramar, supongo que sí, que es recomendable. No importa la herramienta en realidad. No nos importa porque se miran más bonitas, ¿verdad? Pero pueden utilizar incluso un Word para hacerlo. Ok, dice, doctora, es importante dominar el tema de presentación y si no, ¿qué tiene herramientas se puede utilizar que facilite el desarrollo de mi tema? Dominar el tema de presentación. ¿A qué se referirá, licenciada Wendy, con el tema de presentación? ¿Podría explicarme un poquito? ¿A qué se refiere con presentación? La presentación oral del cartel. Un tema de exposición, que ustedes no dominen el tema que van a presentar, ¿a eso se refiere? Bueno, nosotros siempre vamos a tener vacíos de información porque pues no somos, o sea, todos tenemos cierto conocimiento y todos estamos en proceso de aprendizaje. Entonces, lo importante es que su cartel refleje su capacidad y su conocimiento y no emplear, digamos, gráficas, tablas, análisis que usted no entiende. Entonces, hay muchas personas que incluyen gráficos de alguien más que son complejos y cuando les toca presentar y explicarlos no pueden hacerlo. Hacen una prueba estadística o alguien más se las hizo y cuando toca presentar no la entienden y no la saben explicar. Entonces, eso sí no se recomienda. Pero un cartel puede ser súper sencillo con unas barritas y si ustedes manejan ese tema, esa investigación, pues pueden presentarla súper bien. Siempre nos dicen que quien más sabe de nuestro tema de investigación somos nosotros, porque al final fuimos los que tomamos los datos, ideamos el trabajo, establecimos los objetivos. Entonces, no se sientan mal si no son mega expertos en el tema, pero que su cartel refleje lo que ustedes sí manejan, ¿ya? Eso les recomendaría yo. Muy bien, licenciada Wendy. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra pregunta? Creo que no. Yo quería decirles que si ustedes están interesados en algún momento en que yo haga alguna revisión de sus carteles, yo con mucho gusto les puedo dar algunas directrices. Tal vez no puedes hacer cambios directamente, pero sí hablarles acerca de algunas cuestiones que pueden mejorar en su cartel. Entonces, con gusto ustedes me lo pueden enviar a mi correo y por un WhatsApp decirme, pues yo se lo envié, por favor revíseme lo que piensa. Entonces, ya los puedo apoyar. ¿Oyeron cuando les toque? Pues creo que no hay Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, doctora Michelle. Le agradecemos su valiosa participación. Además, queremos agradecer todas las gestiones que el doctor Gustavo Morán también ha realizado con los estudiantes de la maestría en docencia, con quienes vamos a hacer nuestro primer congreso
Ahora, pues por las circunstancias, lo vamos a hacer virtual. Creemos que es un reto y todas las sugerencias pues, que usted nos ha dado las vamos a tomar muy en cuenta. Y sí, pues agradeceríamos que usted nos proporcione su correo electrónico para poderlo colocar nosotros acá en el chat para que nuestros estudiantes de maestría le puedan hacer las consultas necesarias. Agradecemos a todos nuestros profesores también que están participando hoy acá y nuestros estudiantes. Su tiempo es muy valioso, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada, con mucho gusto cuando quieran. Entonces pasen buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y pues los esperamos nuevamente en otra actividad desde el Departamento de Estudios de Posgrado. Gracias, doctora. Bien, adiós.